Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Set de sexo, lo que se sabe, lo que se escucha y lo que se dice. Set de sexo. Advertencia. Cualquier información divulgada durante el episodio tiene propósitos educativos. Cada participante tiene posiciones u opiniones basadas en su experiencia personal y profesional. Asimismo, se informa que el episodio es para mayores de 18 años y se solicita que ninguna de las posturas sean tomadas de manera personal o se tergiverse. Hola, el día de hoy tenemos por acá unos invitados muy especiales, bueno, específicamente uno, para poder tener este episodio que está muy interesante. El día de hoy, bueno, estamos todavía en mayo, el mes de la masturbación, y hoy vamos a hablar acerca de la masturbación. Entonces quiero decirle bienvenido a Eric. Hola, bien agradecido porque me invitaron a este gran proyecto y espero ser de mucha utilidad para ustedes y con la información que tengo. Muchas gracias. Bienvenido. Sí, Gracias. bienvenido. Acá igualmente tenemos a Cintia. ¿Cómo estamos hoy, Cintia? Espero se encuentren muy bien, que el sol haya salido como siempre para todos y estemos recargando pilitas y estar siempre con una sonrisa en nuestros rostros, listos para aprender. Súper. Listos para aprender. Bueno, el día de hoy, como mencioné, vamos a hablar sobre la masturbación. Nos dedicamos a hacer una encuesta para personas con vulva o con pene. La encuesta fue totalmente anónima. Tenemos unas cuantas estadísticas acá para saber más o menos cuánto sabía la persona o más o menos cuánto sabían del tema. Por acá tenemos que, bueno, yo hice la pregunta, si alguien le explicó o proveyó información acerca de la masturbación. Tenemos un 72.4% que no y un 25.7%. Ahora, vamos a empezar con esta pregunta, ¿verdad? Cintia, ¿usted quién le proveyó esa información? ¿O cómo usted se sintió o cómo encontró esa información usted? Al estar listos para aprender, vamos entonces a irnos a un principio. ¿Les parece? Y es definir qué es la masturbación. Dice que la masturbación es el acto en el cual un individuo estimula sus genitales, y vamos a dejar aquí claro, sus genitales, para obtener placer sexual, conduciendo o no a un orgasmo. Yo voy a ser muy sincera, yo no tuve de la masturbación, sí, yo siento que yo tuve una muy buena educación sexual, pero esa parte todavía para mi tiempo era como muy estigmatizada, había mucho no morbo. Era que fuego del infierno. Entonces yo sí no tuve en ese sentido la parte clara. No tuve incluso, no es que me da pena, sino que tengo que aceptar que ahora que crecí y puedo ver hacia atrás, me la hicieron estigmatizar mucho. Yo no estaba de acuerdo con la masturbación. Yo no concebía la masturbación como algo no sano, sino como algo bueno. Entonces en eso soy muy sincera. Ya fue grande, ya después de los 30, por ciertas situaciones, que yo aprendí sobre la masturbación. La acepté para mi persona. Entonces, son temas con los cuales yo puedo hablar, pero puedo decir que lo aprendí, sí, pero mi aprendizaje fue tarde. Entonces, por eso quería definir qué era la masturbación, pero todos, quiero aclarar, todos de una forma inconsciente, en nuestras primeras etapas, inclusive de bebés, eso se puede ver, todos hemos pasado de una forma inconsciente por ella. En los toqueteos, al menos yo le decía a Tifa, tenemos que recordar que nosotras las mujeres, nuestros órganos son internos, entonces la estimulación cuesta un poquitito más. En los varones es externa, entonces muchas veces las experiencias para los hombres son más explícitas, implícitas y rápidas, podemos decir, que lo que resulta para la mujer. En este caso, también, bueno, no solo vamos a clasificarlo así, y gracias, Cintia, por la información. Eso sería con personas con vulva o personas con pene, ¿verdad? Porque pues ya sabemos que hay muchas cosas de fondo. Y también siento que eso que mencionaba Cintia es súper importante, que antes no se veía o no era muy común hablar de la masturbación, y más que todo con las personas que tenemos vulva.
porque siento que las personas con vulva se nos satanizó bastante o no se nos explicó ni tan siquiera el concepto de la masturbación. En mi caso, yo no sabía qué era, no sabía ni tan siquiera qué era la palabra. Para mí, yo lo empecé a hacer inconsciente y ahorita vamos a ver un poquito más de información de cómo es esa estadística, ya sea global o acá mismo donde hicimos la encuesta, ya vamos a ver esa información, pero quiero saber con Eric. Eric, ¿qué escuchaste? ¿Qué supo usted? ¿Cómo descubriste esta información? ¿O si alguien te dijo algo? ¿O cómo fue? Más o menos como adentrarse a este tema. Yo les hablaré sobre mi experiencia. En parte, digamos, al principio no tuve la información, fue como un instinto. Siento yo que fue como un instinto porque yo ni siquiera sabía qué era eso. Yo tenía una sensación fuerte y sentimientos muy fuertes en que llegaron al punto de pues estimularme yo mismo, ¿verdad? Pero no sabía qué era eso, solo llegó de la nada. Ya después, cuando ya estaba entrando al cole, ya en séptimo, y vi que mis compañeros hablaban sobre eso y me di cuenta que era eso. Digamos, yo obviamente no tuve como como personas cercanas o familia. Yo crecí con puras mujeres, entonces no pude y era el mayor de todos, entonces no tenía como una figura masculina que me explicara esas cosas, ¿verdad? Entonces yo ya cuando entré al cole, pues ya como que ya me explicaron, bueno, mis compañeros hablaron de ese tema, ¿verdad? Entre ellos. Digamos, usted ya se la jaló, digamos, en esa manera vulgar de hablar de nosotros, ¿verdad? Bueno. Y así, ¿verdad? Entonces comenzamos a hablar sobre eso. Pero digamos que tuve una información o una crianza, no sobre eso. Sí hubo, digamos, en la escuela, pero uno no ponía tanta atención en esas cosas, digamos, en la escuela que te daban como una cierta educación sexual, donde te enseñaban videos como animados sobre, digamos, lo que es el sexo y la masturbación. Pero realmente era más sobre el sexo que la masturbación en sí. De una forma inconsciente, cuando descubres, ahora que lo piensas, que practicabas la masturbación sin saber qué es eso, y a partir de qué edad lo empezaste a hacer ya de forma consciente. Sé que dices que entraste al colegio, pero ya tenías conciencia de lo que hacías, aunque no conocieras, por decirlo así, la palabra o la definición. Fue como a la edad de ya como entrando a sexto de la escuela, cuando ya tenía como ciertas sensaciones, ciertos feelings sobre eso, ¿verdad? Yo igual lo practicaba porque obviamente uno a esas edades tiene las hormonas alborotadas y el instinto llama. Ya después de eso, ya entrando al cole, ya luego ellos me cuentan que lo que es masturbación, ¿verdad? Entonces yo ahí me di cuenta que ya tenía un nombre. Para serte honesto, cuando estábamos chiquitillos sí me sentía como culpable sobre haciéndolo eso, porque algo que digamos en sí, creo que de adulto también, pero es como no sé cómo se llamaría esa sensación, pero es como con esa es por las ideas que uno le ponen, porque los mitos que meten sobre ella. Ajá, o sea, yo cuando estaba chiquitillo, yo crecí en un lugar, pues, bastante conservador, ¿verdad? Y la iglesia católica estaba muy metida y obviamente se veía de una manera así como muy insana. Decían que eso no era sano, que eso estaba mal y que Dios lo veía. Esa la famosa de que Dios la veía. Diablo, que le salían pelos en la correcto, mano, y yo me sentía mal. Ciegos. Sí. Ajá, yo me sentía muy mal. O sea, ya después pues obviamente cuando uno está en ese proceso de autodescubrimiento. Ajá. Ya uno no piensa en esas varas. Ya al final, después de terminar lo que estaba haciendo, pues ya lo piensa y comienza a sentirse mal. Peso de conciencia. Ajá, correcto, peso de conciencia. Y lo sentía ya, digamos, ya de carajillo y ya como uno de adulto, pero de adulto uno sabe que no sé si tiene algo que ver que eso uno gasta toda su dopamina haciéndolo y ya como tanto desgaste de dopamina uno se ahueva o no sé, no sabría cómo se llamaría eso, pero eso sería. En episodios pasados nos comentábamos que los niños experimentaban, los varones, y es poco conocido, las erecciones involuntarias. Sí. Las erecciones involuntarias normalmente pueden empezar en los niños a partir de los 8 años y es algo que a veces los asusta. Entonces quería saber cómo te había ido en ese proceso, porque normalmente erecciones involuntarias no necesariamente lleva a un orgasmo, pero sí empieza el cuerpo en su funcionamiento hormonal
si hay segregación de semen. No sé si te pasó, cómo fue tu experiencia, ¿te asustaste? ¿Alguien te explicó alguna vez eso o no tuviste la oportunidad? No, sinceramente, yo era como yo vivía mucho con mujeres, yo siempre me guardaba algunas cosas, ¿verdad? Porque sí me avergonzaba pues otras, digamos, de hablar sobre eso hacia mi mamá y hacia mis hermanas porque ya eran mujeres y yo sí se veía, pero yo lo veía súper normal, realmente no me asustaba, sino como que yo Bueno, qué dicha. me acostumbré a la que yo me acuerdo que de chiquitillo ya, pero obviamente no era una especie de excitación, solo se paraba porque se paraba, ¿me entiendes? No era una Sí. especie de como que de orgasmo y así. Sí, es que eso es lo normal. Hablábamos precisamente que es algo normal, pero precisamente por eso al hombre se le satanizó más que todo en la masturbación, porque es algo evidente. Y siempre creían que es que el niño era un pervertido. No, era un cambio físico normal. Sí. De hecho, cuando estaba carajillo me masturbaba cuando estaba en la escuela, yo no eyaculaba hasta un tiempo después, ya con el tiempo, pero antes yo no. Pero sí, es algo curioso que quería, porque yo nunca hablé esto de nada, digamos que yo cuando estaba chiquitillo yo me masturbaba, pero no eyaculaba. Y ya cuando ya entré al cole en cierto tiempo, pues ya comencé a eyacular y así. Siento que eso también es muy importante, algo que mencionaba Cintia, que es que con las personas con pene que tienen esas erecciones involuntarias. Y de hecho de adulto también. Exacto, y de hecho de adulto también. Entonces, Continúa. no es algo que debería en realidad de verse mal, porque inclusive pasa inconscientemente, como lo dicen, es involuntario. Ajá. Entonces, en ese caso, sí, en la encuesta se hizo esa pregunta de qué edad empezó a masturbarse sin ser consciente de lo que era, sin estar al tanto de lo que era. La mayoría de las personas pusieron de menos de 10 años. Entonces, era como esa parte que mencionábamos en los episodios anteriores, que es la exploración del cuerpo, dejarlos explorar igualmente, pero darles estas herramientas o explicarles, como Cintia también lo decía, que esto va a pasar, que van a haber eyaculaciones involuntarias, que van a haber inclusive ese tipo de cosas en lugares públicos, que no está mal, que es algo totalmente natural. De igual manera, lo pueden sentir luego. En este caso también hicimos la consulta como para ver más o menos cuánto iban las edades, y sí, la mayoría fue como menos de 10 años, y el porcentaje más pequeño, que fue de 9.8, fue de 15 a 18 años, que no sabían lo que era masturbarse, de 15 a 18. Ya después, cuando la gente empieza a ser más consciente, igual hicimos la pregunta, que ¿a qué edad empezó a ser más consciente de lo que era? Y de 12 a 15 años tenemos un 36.3%, y ya lo último, que es como el porcentaje más pequeño, es un 8.8%, que es de más de 18 años. Igualmente, Cintia, como comentaba, ella a sus 30 años se dio cuenta, ¿verdad?, de que era la masturbación. Hay muchas personas ya adultas pues ya grandes. La práctica de esta. Podemos decir ya grandes entre comillas, porque ya son 30 años, ¿verdad? Y apenas están descubriendo su cuerpo, lo cual no está mal tampoco, pero también es importante darle esta naturalidad. Cintia igualmente me comentaba que en España tenían como unas cifras más o menos. No sé, Cintia, si nos quiere dar como más información. En las estadísticas quise buscar en Costa Rica, pero increíblemente no se me hizo sencillo, pero sí encontré las de España. Dice o hace la referencia entre personas con pene y personas con vulva. Y para irnos más claramente, dice que antes de los 16 años, en personas con vulva, se masturba el 57.4%. Después de los 26 años, el 6%. Entre los 17 y los 20, el 28.4%. Y entre los 21 y los 25, solamente el 8.2%. Ahí como que está mucho más repartida, aunque son porciones muy grandes. Ahora, en personas con pene, antes de los 16 años, el 90.1%. Wow. La estimulación va a ser mayor, o sea, definitivamente. Después de los 26, el 8.2%, que coincide con el de las mujeres, pero ¿en el qué? En el de 21 y 25. Y eso es a los 26. Entre 17 y 20,
el 8.3%, y entre los 21 y los 25 solamente el 0.4%. Vamos a recalcar algo aquí en los varones, y Eric también me puede corregir. Vean qué curioso, porque en dado caso entre los 17 y los 20 y los 21 y los 25 en los varones es cuando ya el descubrimiento o el hecho de la autoexploración ya pasó y se está prácticamente en la actividad sexual. Que yo aquí lo que quiero recalcar es que entre los 17 y los 20 y los 21 y los 25 vamos a notar que la masturbación no es tan presente, porque ya la actividad sexual está presente. Ya el deseo sexual se está cumpliendo de otra manera. Pero es interesante porque en nosotras las mujeres es más difícil el cambio, porque entre los 17 y 20 y los 21 y los 25 no es la disminución, sino más bien el aumento. Okay. Entonces es curioso, nos manejamos diferente. ¿Por qué? Porque precisamente hay algo que, para ser sinceros en este ámbito, siempre nos dicen es que el hombre es un incendio de una combustión, algún incendio espontáneo, mientras tanto la mujer es un hornito ahí de a poquitos. Sí, cuesta más por lo mismo. Que al hombre se le hace más fácil llegar al orgasmo que a la mujer. Sí, también. Pero eso también se lleva no solamente por si se sabe masturbar o no, siento yo. Es más que todo por cómo se dio esa autoexploración y ese autoconocimiento. Porque, Tifa, con respecto a las estadísticas, ¿qué dicen de las personas en lo que comentaba Eric? ¿Cómo se sentían? ¿Por qué lo hacen? ¿Se quieren sorprender un momento? Igual, en tema de la masturbación, porque todos vamos para allá. Un dato muy importante. Entre los adultos mayores, aproximadamente el 63% de los hombres y el 32% de las mujeres entre 57 y 64 años se masturban. Wow. Yo aquí lo que quiero recalcar es que no importa la edad, las personas sanas emocionalmente o físicamente, se vuelve el hecho una necesidad, esa parte que es el sexo. Algo que estaba diciendo Eric que me pareció muy interesante también es esta parte de los tabúes, que también Cintia lo mencionaba, donde nos dicen como que estuvo mal. Muchas veces ciertas religiones extremistas, no vamos a decir todas, no vamos a generalizar, ¿verdad? Pero hay algunas que sí hacen que la persona se retraiga y no explore su cuerpo como debería. Algo que decía Cintia, sin importar su edad, está este disfrute. Y también vamos a hablar un poquito de eso, de cómo hacer eso positivo también estando en pareja, porque muchas veces, inclusive dentro de parejas, lo satanizan. Iba a hacerle una pregunta, pero digamos de la vara de si, porque digamos yo en un momento sí evitaba no masturbarme tanto. Bueno. Pues primero fue por la idea de pues que estaba mal y que era pecado y todo eso, ¿verdad? Uh-huh. Pero también, digamos, investigando un toquecito, no sé si en sí masturbarse excesivamente sea algo bueno. Yo eso se lo puedo responder en una parte pequeña, que por cierto se lo estaba comentando a Tiffany antes de grabar, uh-huh, que es más peligrosa la pornografía que la masturbación. Uh-huh. Todo extremo es malo, no vamos a tapar el sol con un dedo, todo extremo es malo, pero es más probable que se cause una disfunción eréctil por exceso de pornografía que por masturbación. El problema es que cuando toda adicción se vuelve el mundo que nos rodea, todo extremo es malo, pero peligrosa no es. También esta parte donde son las parejas que lo ven como muy mal hacerlo. Yo tengo pareja pero vieras que la encontré, masturbándose en el baño. Entonces me siento muy inseguro. Inclusive, de hecho, yo lo he escuchado bastante de varias personas que hablan de ese tema, que se sienten inseguras porque sienten que no están satisfaciendo a su pareja. En ese caso, para mí, es parte de la autoexploración. Eso no quiere decir que una persona no esté satisfecha sexualmente, porque es autoexploración y eso sirve también, era un poquito lo que decía Cintia, libera endorfinas, también lo que decía Eric, nos ayuda a dormir hasta cierto punto, también ayuda a saber qué cosas me gustan a mí, cómo me gusta que me toquen ciertas partes, qué zonas erógenas tengo también.
Inclusive hay diferentes técnicas para la masturbación, que vamos a hablar de eso luego en otros episodios. Y hay muchas cosas que envuelve la masturbación que sí son positivas, que muchas veces no se hablan y más bien se satanizan. Y también creo que es importante hablar de cómo me siento yo con la idea de masturbarme, inclusive también la idea de masturbarme en pareja, porque hay mucha gente que no le gusta, hay mucha gente que se siente muy extraña. No sé, Cintia, si usted me puede contar tal vez alguna experiencia que tuvo, tal vez masturbándose en pareja, tal vez no, que se sintió como de esa manera. En el caso mío, yo me encontré con montañas, pero increíblemente esa propia montaña fue la que me dio el pase para yo conocer la masturbación. Digamos que Eric y yo somos extremos. Eric supo que fue iniciarlo temprano, con algunos pesos de conciencia. Yo no lo practicaba, pero tenía todos los pesos de conciencia de que eso no se hacía. Ya al crecer, yo voy a ser muy sincera, yo la masturbación empecé a hacerla formar parte de mi vida después de los 30 años y en realidad empezó por un regalo de mi marido. E increíblemente yo siento que yo la normalicé gracias a esa puerta que él me abrió por ese regalo. Pero a la vez, él mismo cerró la puerta porque no era la intención y no era la intención. No sé cómo explicarlo. Porque está bien que yo lo haga, pero no está bien que él me vea. O sea, eso fue un regalo para mí solo. Cuando yo estoy, no. Entonces, no, como que de ahí. Entonces, no tampoco puedo ser yo en pareja que le diga, entonces, ¿para qué me lo regala si no va a participar? No, porque volvemos a una frase que yo le digo a Tifa. Las personas no cambian ni tampoco llegamos a cambiar a las personas. Modificamos conductas. Yo esa conducta la modifiqué en mí, pero yo creo que mi esposo no tuvo el panorama completo para darme esa motivación a mi modificación y hace cambio, porque el cambio de pensamiento sí fue cambio. Yo con mis hijos fui muy abierta en ese sentido, para que no me pasara eso. Exhibido quedó, hijo. Eric, en su caso, digamos, ¿cómo empezaste como a hacer esa transformación de verlo como algo negativo a algo positivo? Y cómo también, no sé si lo has vivido como en pareja o si lo has practicado con alguna pareja. Te los voy a empezar desde el inicio. Es que no sabría decirte porque es que a diferencia, digamos, de yo, aún siendo hombre, pues el contenido que yo usaba o la motivación que yo usaba para masturbarme era viendo, pues, porno homosexual, porno gay, ¿verdad? Me fue muy difícil porque en parte yo pues era en ese entonces que estaba en el cole, era de closet. Entonces a ver pues pornografía que no era como la normativa, entre comillas, que no era de una porno de una mujer con un hombre, un porno heterosexual, me sentía un poquito mal al no consumir ese porno, digamos, heterosexual. Consumía porno gay porque eso se basa en mi orientación sexual. Entonces fue un transcurso muy largo de aceptación, digamos, fue como a los 18, 17 años que ya pues ya lo veía como algo normal, como que estaba bien por salirme de las raíces conservadoras de ideologías cristianas. Ya comencé a disfrutarlo, ¿verdad? Porque ya pues me acepté a mí mismo, ya saliendo del closet, ¿verdad? Ya después de ahí sí lo consumía y he tenido, digamos, parejas en las que pues se disfruta, de hecho se disfruta mucho. Entonces sí, no he tenido malas experiencias en eso. De hecho, creo los hombres, digamos, en la comunidad somos un poquito más abiertos a lo sexual. Entonces, no hay muchos tabús, no hay, digamos, lo que más importa es que haya consentimiento, ¿no? Digamos que entre todos nosotros, entre la persona que yo estoy teniendo mi interacción sexual, te da gusto conmigo y podamos pues ejercer la masturbación ambos. Entonces no tengo ningún problema, tenemos el disfrute entre ambas partes. Sí, fue un poco larga la transición, digamos, por eso que vos comentabas, que era que no estabas como en la normativa, entre comillas. Y después tuviste que hacer esa transición, bueno, obviamente aceptar la sexualidad,
aceptar que vos no tenías los mismos gustos que se habían como fomentado antes o que decían que eran correctos. Y después tuviste que, bueno, tomar todo eso. Fue un proceso bastante largo en realidad. Siento que también eso es importante, que los procesos no son lineales y va a haber un proceso más largo que el otro, y eso también está bien, que era lo que yo comentaba y lo que comentaba Cintia. No sabemos hasta qué edad, ¿verdad? Ya vamos a llegar a ese punto donde nos sintamos a gusto y veamos que es algo normal, es natural y que está bien. En mi caso yo empecé tal vez como a los 9, 10 sin ser muy consciente de lo que estaba pasando. Creo que ya como a los 12 o 13 años que me pasó lo mismo o parecido a lo de Eric, que empecé a hablar con amigas, empecé a hablar con amigos, empecé a hablar con personas cercanas de mi círculo social. Me empecé a dar cuenta que hacían exactamente lo mismo que yo y le decían que era que se estaban masturbando. Entonces ya después yo empecé a tener más conciencia de eso. Inclusive me acuerdo que yo después pregunté que cómo sentían el orgasmo y me dio mucha gracia porque se lo pregunté a una persona que tenía pene. Entonces obviamente la información, sí, la información o la experiencia es diferente a la que yo tenía. Yo tuve unas amigas que me preguntaron eso a mí. O sea, es muy difícil explicarle a una mujer lo que se siente masturbarse. Igual obviamente al revés. Digamos, de preguntarle a una mujer qué se siente, porque es algo muy difícil. Yo me acuerdo cuando mi hermana me preguntó, y una amiga de ella yo estaba en el cole, estamos en la casa, o sea, estamos en la época de cole, pues, y ellas me preguntaron y yo no sabía cómo explicarles, y obviamente ellas no eran gay. Las mujeres allá, la mayoría de ellas dicen que no lo hacen. Bueno, no sé si lo hacen o lo guardan o mienten para demostrar algo digamos, entre comillas, pulcra, o no lo hacían también por la idea de que fuera algo malo. Pero ellos me preguntaron a ver cómo se siente y yo me quedé como, oye, ¿cómo te explico? Y fue muy loco explicarle, no encontraba la manera. Pero eso es bueno también, porque nos ayuda a seguir explorándonos y a tratar de entender también el cuerpo de otra persona. A mí me da mucha gracia porque pues yo lo vi como una pregunta normal. Nunca lo vi como otras intenciones, entonces eso es bastante diferente, la experiencia que las personas con pene a las personas con vulva tenemos, que era lo que decía Cintia. Entonces es bastante interesante también esa parte de autoconocimiento. También quería como comentar un poquito acerca de historia de la masturbación, y yo investigué un poquito acerca de la historia, acerca de dónde viene este tema. Y es bastante obvio porque inclusive hay jarrones con imágenes muy explícitas acerca de qué es la masturbación, de cómo se practica y todo. Y me pareció bastante interesante de que desde tiempos atrás se venga viendo esto. Y también algo que comentaba con Cintia el otro día, que de hecho me gustaría que ella también nos dijera un poquito más, era sobre los elementos externos que se usan cuando vamos a masturbarnos, ya sea un dildo, ya sea un vibrador, ya sea otro tipo de cosas. Y ella me comentaba algo que me parecía muy interesante, que era como o cosas que pasaban, que ayudaban de hecho a ciertas mujeres o ciertas personas con vulva hace muchos años. Vamos a ir por partes. Los falos han existido en todas las civilizaciones. La griega, la egipcia. Podemos encontrar en las diferentes culturas antiguas elementos, en ese momento normalmente de arcilla o de madera, lógicamente que bien pulida, que permitía la masturbación. En instintos animales que tenemos que entender que somos seres sexuales. En la época victoriana, a las mujeres ya casadas o con conocimiento de su cuerpo, de sus necesidades sexuales, se le llamó a una enfermedad en las mujeres nada más histeria. Entonces los médicos, entre mitos y verdades, ¿verdad? Los médicos ayudaban a las mujeres a masturbarse para bajar la histeria, para quitar la histeria. Entonces, la historia lo que nos cuenta es que las mujeres siempre hemos tenido esa necesidad del placer y que siempre han habido elementos externos que nos ocultan o nos quieren tapar esa parte de nosotros. Desgraciadamente en la historia también hay extremos de cómo culturas han llevado a un punto limítrofe a lo bestial, por decirlo así, para que la mujer no sienta placer,
a como otros lo llevaron a un instinto de enfermedad al hecho de que la mujer sintiera placer. Cuentan que los médicos al ejercer la masturbación se cansaban mucho y no daban abasto a atender a la población. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? También buscan en una modernidad de ese momento que la mujer tenga con qué autocomplacerse. Entonces vuelve a través de la historia y la investigación, se crean nuevamente los falos. De juguetes sexuales vamos a encontrar muchos, pero lógicamente sin importar si se es homosexual, si es heterosexual, el hecho es que la vulva y el falo son los reyes y de una pirámide de gusto. Vamos a hacer en una parte jocosa que entrar a una tienda para adultos no deja de ser entretenido con todo lo que uno puede ver. Materiales, tamaños, formas, colores, y es parte del educarse. Inclusive, yo, si me dejan contar una pequeña anécdota, precisamente por mi vivencia en pareja, yo no quiero, como mamá de varones que soy, que mis hijos se cierren. Yo quiero que tengan una relación muy sana en el momento que sea lo más necesario con su pareja ya estable, que sean abiertos. Cuando mi hijo cumplió 18, para mí fue muy bonito porque yo le dije, quiero ir a conseguir, no era nada malo, voy a ir a una tienda para adultos, usted va conmigo, se queda afuera, entra. Para él fue un poquito incómodo, pero entró, ya conoció. Yo, gracias a Dios, en esa parte de la educación, yo se la di bien a mis hijos. No tuvo tanta curiosidad, sí estuvo incómodo, pero por lo menos vi que no es eso de que sonrojarse y parecer una babosa llena de sal. Yo siento que esa experiencia a mí me llenó. A mí me llenó porque hasta cierto punto me dijo me dijo a mi instinto, mi propio instinto, que había hecho una parte del trabajo muy bien. ¿Por qué? Porque a mí no me importa si él me dice, mami, voy a ir a conseguir. Bueno, Tifa tiene también la experiencia con mi hijo del hecho de quiere preservativos. O sea, y todo el mundo diría, la mamá ya estaría ahí pegándole a Tifa o pegándole al hijo. No, o sea, tenemos que normalizarlo. Nosotros tenemos necesidades sexuales a la hora de que nosotros empezamos a conocer nuestro cuerpo. Ya hay una necesidad de instinto animal, aunque suene feo. Nuestros sexos están también, de una u otra parte, aunque nos peleemos con la historia, biológicamente destinados a perpetuar la especie humana. No somos ratas ni conejitos, no tenemos en manadas, pero la biología dice que nos indica a ese camino. Pero ya es otro tema. Es bastante interesante eso que menciona Cintia, el hecho de que, bueno, hablarlo de esto con naturalidad. Yo no sé, Eric, si en algún momento o si hubiera pasado eso, ¿verdad? Que él va a buscar un juguete sexual o inclusive con lubricante. Yo voy a contar una historia y después quiero que Eric nos cuente alguna que él tenga. Pero yo me acuerdo que una vez yo fui como a una farmacia y estábamos haciendo fila y de hecho uno de los hijos de Cintia andaba conmigo y fuimos a hacer fila y me acuerdo que venían como 2 o 3 personas detrás mío. Y yo llegué y le dije a la muchacha a la ventanilla, hey, ocupo un lubricante sexual, o sea, un lubricante para practicar el acto sexual. Y al principio como que no me entendían, después se lo tuve que decir más fuerte y me entendieron. Y me acuerdo que la persona que estaba detrás mía como que se asustó, hizo... Y para mí eso es algo totalmente natural, es totalmente normal. Como dice Cintia, nosotros tenemos necesidades, tenemos cosas, tenemos esa curiosidad también y esa también necesidad de llegar y explorarnos nosotros mismos. Eric, ¿usted no ha tenido alguna experiencia como que haya llegado a ese extremo, digamos, de que las personas se asusten alrededor, pero uno sigue teniendo esa naturalidad? Yo me acuerdo una vez, siento que las reacciones de las personas va por un contexto histórico ya y que nosotros tenemos que sobre tabús y eso, ¿verdad? Ajá. Entonces quedan secuelas todavía, ¿verdad? Entonces uno ya sabe qué es eso, entonces, pero me acuerdo una vez, yo pues sí, ya iba a comprar condones, ¿verdad? Y entonces sí compré, también tenía unas cosas más, ¿verdad? Y entonces había
día me atendió una muchacha, dos muchachas, una muchacha y otra. Me sorprendió mucho porque yo me imagino, mae, es una cajera, mae, a cada rato hay gente que obviamente va a comprar condones. No sé si era que yo me veía muy chiquillo también, porque no sé si fue que yo a mis 18 parecía pues muy adolescente, no parecía 18, ¿verdad? Seguramente digo, chiquito va a ir a... O no sé, ¿verdad? Entonces yo había llevado condones, iba a comprar condones y la muchacha se me quedó viendo y se estaba como aguantando la risa a la par de la otra, de la compañera que estaba ahí. Y yo pues fingí que no vi eso, ¿verdad? Yo actuando normal, ¿verdad? Y ellas ahí y luego camino hacia afuera y escucho como... ¿verdad? Y yo me sentí súper raro, súper incómodo. Yo, ¿será que es algo raro? Algo mal hice o no sé, ¿verdad? Porque me sorprendí mucho que digamos, ya y siendo una cajera, y obviamente hay mucha gente que va a un supermercado y van a comprar eso. No soy el único. Se sorprendía tanto, ¿verdad? Pero me pasó eso, pero dirás que no lo critico tanto porque obviamente es un cambio que va lento, el de ver el sexo como algo, pues antes el sexo se veía como algo muy íntimo, ¿me entiende? Como algo que la gente evitaba hablarlo con todas las personas, se veía como muy íntimo, hasta la masturbación en sí, o el sexo entre parejas, ¿verdad? Ahorita es algo como muy ya natural hablar sobre temas de conversaciones sobre sexo, digamos, entre amigos, antes no. Entonces, más en un lugar como San Carlos, ¿verdad? San Carlos es un lugar muy, muy tradicional y entonces, hablar sobre sexo es como, mamá, eso no me lo cuente, eso es muy privado o algo así, ¿verdad? ¿Me entiendes? Hay mucho pudor todavía al tema. Ajá. Sí, hay mucho pudor y no sé si ahorita actual cómo estará, ¿verdad? Porque obviamente yo ya llevo tiempo de no ir ahí y solo paso como unos días y luego me regreso con mi familia y así, ¿verdad? Pero no, entonces no podría decir cómo estará ahorita, pero en el tiempo que yo estaba sí era como muy tabú, como que la gente se sentía incómoda a hablar sobre eso. Siempre va a haber incomodidad, pero más que todo, no porque el tema no se conozca, es que las personas no se quieren conocer en el tema. Volvemos, yo digo, si el sexo fuera malo, iríamos a recoger a los niños a un repollal. Es como cuando a mí me dicen, yo sé que a veces hay personas que no les gusta dar afecto en público, pero a mí me molesta que si, digamos, uno llega, si yo le doy un beso a mi esposo, haya gente que le molesta porque eso en la calle no se hace, a como otras personas no les molesta. Pero es como que... Yo no lo hago porque a mí no sé, me siento como extraño, digamos, darle un beso a alguien en público, pero soy yo, ¿verdad? Pero realmente no me molesta. Tal vez en tu punto es por presión, por la presión social. Sí, probablemente es eso, pero algo que yo veo también, pero no sé si solo soy yo o otras personas, pero yo, por ejemplo, yo salí con un grupo de amigos y había una pareja entre ellos, pero ellos se besaban con tanta lujuria y con tantas ganas que a la mayoría del grupo, incluyéndome a mí, nos sentíamos muy incómodos. No sé si cómo sería ver esa situación en ese caso. Extremos, volvemos a la parte de los extremos. Es que todo extremo es malo, todo extremo incomoda. Porque al menos yo esta parte la llevo en que yo cuando alguna persona, sabiendo que yo estaba casada con mi esposo y tal vez era un beso simple de una bendición y está bien, mi amor, te amo, chao, y hacía un alboroto y yo en mis adentros lo primero que pensaba, señora, usted está haciendo un escándalo por un beso y tengo 2 hijos, ¿quién sabe qué pensará de nosotros? Pero era para devolverle, señora, yo tengo 2, usted tiene 5. Ay, qué difícil. No, pero no es pelear sobre el tema. No, en este caso igual, es lo que hablamos. Igual tratar es complicado y eso es lo que dice Erika ahorita. Ahora es un poquito más abiertos, un poquito más, tiene como un poquito más de apertura el tema. Sin embargo, sigue siendo un tema tabú hablar sobre masturbación. Inclusive, bueno, yo lo cuento. Yo a mis amigos llego y les pregunto, y de hecho de ahí empezó también el tema. ¿Cuántas veces usted se masturba? Claro, yo no voy a ir a preguntarle a cualquier persona en la calle porque pues obviamente hay personas que no, que es lo que dice Eric, hay personas que no están acostumbradas a hablar del tema así. Pero, ¿para qué? Para saber X o Y cosa. No sé, tal vez una persona que me diga, bueno, es que yo me masturbo frente al espejo, por ejemplo. Eso es una técnica, eso es algo que se hace. También, bueno, yo me masturbo frente al espejo o de igual manera, eso, de la porno. Con lo que pasa con la porno es
que, como dice Cintia, todo extremo es malo. Puede llegar a hacerse adictiva e inclusive creo que hay muchas personas que no pueden tener relaciones sexuales o el acto coital sin ver pornografía, que ya eso ya es algo como ya un extremo. Y también están estas personas que se masturban y no pueden hacer otra cosa más que pensar en eso. Estoy trabajando, necesito masturbarme. Estoy, no sé, en el supermercado, me necesito masturbar. Estoy en clases, necesito masturbarme. Todo extremo es malo y siento que también es como un equilibrio. ¿Qué consejos podríamos tener para poder tener como ese equilibrio, para no irnos muy allá ni tampoco quedarnos muy acá y tener ese miedo de explorar el cuerpo de nosotros? Yo tengo algo ahí tal vez que aportar. Y la pregunta va dirigida a todos, por si se lo quieren preguntar y empezar a hacer la introspección sobre esto. ¿Qué es satisfacción y qué es experimentación? Yo calculo que para mí la experimentación se detiene en el momento en que se tiene la primera relación sexual, por lo que es la experimentación de la masturbación. Ya después vamos a caer en el detalle que es para una satisfacción, para una necesidad, para un gusto, como lo quiera llamar la persona. Yo creo que muy amplia las razones por las cuales una persona se va a masturbar. Vamos a volver. Puede ser placer, puede ser diversión, puede ser liberación de tensión. Yo calculo que ninguna, por más que lo analicemos, no vemos malo en nada de eso. Pero si usted ya liberó, ya usted bajó tensión y todo, cruzar esa línea de que usted ya está cansado y usted quiere seguir es un punto bueno para decir, bueno, creo que o tengo que detenerme o estoy ya teniendo un problema. El detalle, vuelvo a algo en las mujeres. A las mujeres nos cuesta más a veces llegar al orgasmo. O a muchas ni siquiera inclusive llegan a conocer que es uno. Aquí el detalle, vamos a tener algo importante para tener en cuenta en muchos sentidos. La mujer se masturba normalmente para llegar al orgasmo, igual que el hombre. El hombre se le hace muchísimo más sencillo llegar al orgasmo, pero la masturbación se vuelve, yo creo que mucho más obsesiva en ellos que en nosotras. El detalle, la pregunta es del por qué, pero tanto hay mujeres como hombres en ese rango de llamarlo o de que se cayó ya en una adicción. Siento que también eso es importante recordar, ¿verdad? A las personas con vulva, hay muchas personas con vulva que no han tenido orgasmos, inclusive masturbándose, y es preocupante muchas veces porque si llegan al acto sexual con quien sea y no saben cómo comunicar eso, es complicado, ¿verdad? También por eso es importante hacer la autoexploración. Si ya he llegado a tener varios recursos y nada me funciona, necesito hacer como un autoanálisis, tal vez de que no sea algo físico, sino que ya puede ser algo psicológico. Inclusive a mí me pasó, yo lo voy a decir aquí abiertamente, a mí me pasó que yo veía la masturbación como algo malo y ya después de un tiempo tuve que hacer ese autoanálisis y me sentía muy incómoda. Eric, usted en esa parte, como que podrías decirnos como de eso que te ayudó a vos como a disfrutar la masturbación, tal vez alguna recomendación, algún consejo. Bueno, no siento que sería un experto dando un consejo sobre eso, pero voy a dar mi tema a ver en qué puede beneficiar a alguien, ¿verdad? Bueno, yo normalmente, antes cuando estaba adolescente lo hacía por pues obviamente todas las hormonas que tengo y lo hacía como a cada rato, ¿verdad? Porque un Willa de 14, obviamente va a estar así, ¿verdad? Ya como yo en mi propia experiencia, y creo que esta experiencia aplica para casi todos los hombres, ¿verdad? Ya después de adulto, normalmente no es algo que lo haga tan común, porque ya como que nuestra vida sexual llega, ¿verdad? Y más nosotros que para nosotros ya la comunidad es muy sencillo conseguir una pareja sexual, ¿verdad? Entonces, casi no, digamos, de mi parte, yo y mi experiencia, pues no lo uso más que, por ejemplo, a veces no puedo dormir, entonces me masturbo, me comienzo a
autodar placer, digámoslo así, o cuando estoy muy estresado después del brete también a veces lo hago, pero no lo hago tanto como antes, que ya lo hacía como siento que algo que sí le doy la razón mucho a Cintia es la pornografía. Siento que es algo que está influyendo mucho la pornografía en esta época que creo que está tan saturado que a veces ya, digamos, en un punto yo ya no lo disfruto como antes. Porque antes lo que daba, digamos, la pornografía antes era como, ay, nadie se va a dar cuenta que estoy viendo porno y o sea, era como ¿cómo se le diría? La malicia, pues, ¿verdad? Que daba el morbo en sí. Pero tal vez eso es lo que daría consejo, explorar cosas nuevas de ti y ver no solo, digamos, es que algo que hacemos los hombres solo es jalarla y ya, ¿verdad? Bueno, masturbarnos y ya, masturbarse y ya, ¿verdad? Pero siento que algo que me dijo un amigo mío, me dijo que estaba mal, que solo, o sea, lo hacíamos como algo rápido y listo, estamos listos, ¿verdad? Y algo que Un él desahogo. me dijo, un desahogo y que no hay un disfrute largo, ¿entiendes? Entonces, siento que eso también sería un buen consejo, que también tome su rato y lo disfruta, no hacerlo como de una y ya. Es que volvemos a la parte de la pregunta, ¿por qué lo hacen? ¿Qué están buscando? Llegar a un punto sano con nosotros mismos de por qué lo vamos a hacer o por qué lo estamos haciendo. Es que siento que es falta de conocimiento. Por ejemplo, eso de, digamos, que me dijo mi amigo, yo lo conocí de adulto, o sea, esa información yo la conseguí de adulto y yo dije, mae, pues tienes razón, ¿verdad? Entonces, siento que es falta de conocimiento, porque como nosotros solo digamos, lo hacemos como por instinto, nada más hacerlo lo más rápido, listo, y vámonos, ¿entiendes? Siento que es por la falta de conocimiento. Sí, siento que también más falta de conocimiento es como un poco de cómo está esto sobresaturado, eso que decía Eric, la información que uno recibe y que está en redes sociales también lo sobresaturan a uno. Por ejemplo, no voy a decir que los juguetes sexuales son malos, para nada, son muy buenos, pero también es tener ese equilibrio, encontrar ese equilibrio entre el placer y ya la obsesión, donde yo solo quiero masturbarme con mi vibrador y yo amo mi vibrador y yo no puedo masturbarme sin mi vibrador, no. Hay que llegar a un punto donde hay que desconectarse y mucha gente dice que igual que los vibradores son más enfocados en llegar a tener un orgasmo, más que la exploración. Entonces sí siento que ahí va como de la mano esa falta de como verlo natural igual, pero también al mismo tiempo no llegar a los extremos, que es lo que decía Cintia. ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Esto lo estoy haciendo por placer o lo estoy haciendo simplemente porque ya me está sobrepasando mis deseos? Entonces sí siento que deberíamos de hacer un poquito de autoanálisis en cómo nos masturbamos, a qué punto llegamos y también los beneficios, porque obviamente tiene beneficios, pero tampoco llegar a esos extremos. Aquí hay algo que yo le quiero preguntar a Eric. Igual yo sé que los hombres reciben más esa parte del tabú. ¿Cuáles fueron esos tabúes que oíste mientras ibas creciendo respecto a la masturbación? Yo me acuerdo una vez cuando me fui a confesar, porque era algo, ya digamos, yo crecí en una familia católica y digamos, por ejemplo, cuando me fui a confesar, yo dije mis pecados como mentir o robarle a mi mamá del bolso, cosas así, ¿verdad? Y me dice el padre cuando me iba a confesar, y masturbarte. Y yo dije, yo ni siquiera pensé en eso. Y el mae mismo me dijo que era un pecado, digamos, masturbarte. ¿No te has masturbado? Yo sí, eso sí, también. Lo dije así, pero realmente no lo lo dirigió. Sí, ese es el problema, que ya lo empiezan, por eso hablé muy sinceramente, porque era el infierno. Al menos yo voy a ser sincera, que científicamente comprobado, les voy a decir lo que la masturbación no les va a provocar. La masturbación no va a provocar ceguera, palmas peludas, impotencia en etapas posteriores de la vida, disfunción eréctil, encogimiento del pene, para mí esa era es nueva, curvatura del pene, recuento bajo de espermatozoides, infertilidad, enfermedades mentales y debilidad física. En mi época yo sí escuchaba mucho lo de las enfermedades mentales e incluso en el colegio, y fue en el colegio donde más decían, ustedes los varones van a quedar locos por estar haciendo eso.
Pero claro, no sabíamos el contexto, que aquí es importante volverlo a recalcar, con cuál era o qué, y no hay yo calculo que al ser todas las personas diferentes, no podemos encontrar un límite de cuál es el límite precisamente para cada quien. Siempre el mejor consejo es no tomar ninguno, pero sí aprender y tomar para nuestro saco. No es malo masturbarse, siempre es bueno ser capaces de preguntarnos. Entonces aquí yo lo que les diría es lo que estábamos hablando ahora, pregúntense por qué lo están haciendo, qué es lo que están buscando o cuál es la necesidad que están cubriendo. Pregunten, todos los días se aprende algo, estamos también para aprender y yo creo que, y siempre lo van a oír de mi parte, venimos a aprender y estamos para eso. Entonces, la peor pregunta es aquella que no se hace. Busquen una persona de confianza. A veces, desgraciadamente, no está en la familia, pero tal vez tenemos un profesor muy centrado y muy enfocado en querer ayudar o una persona de confianza siempre para sacar nuestras dudas y aprendan precisamente a sacar esas dudas para conocerse, tener la confianza y saber que nadie nos va a hacer daño, ni con palabras ni con acciones. Entonces, de mi parte, eso es lo que yo les voy a insistir siempre. Aprendan, infórmense, no se queden siempre con el qué vergüenza preguntar. Es mejor preguntar a quedarse con las dudas. Correcto. Siento que también esas preguntas hay que hacérselas a uno mismo. Primero que todo, uno mismo, uno misma, porque es muy importante saber hacia dónde estoy yendo con ciertas prácticas, con ciertas cosas. Igualmente, como les digo, hay muchas cosas que se pueden hacer en la masturbación, se pueden hacer igual en pareja, se pueden hacer solos, se pueden hacer en frente al espejo, inclusive hay otras prácticas de las cuales queremos hablar para personas tanto con vulva como con pene, pero eso es lo importante, ir buscando esa información y aplicarla hacia uno para que también sepamos que a la hora de que alguien llega y nos quiera tocar o nos quiera dar ese placer, podamos decirles, hey, mira, a mí me gusta que me hagan esto, a mí me gusta que me toquen de esta manera, a mí me gusta esto y esto. Porque esa es la base también de llegar a ese placer, ya sea en conjunto o separado. Eso es lo más importante, ya sea en conjunto o separado, llegar o tener y disfrutar ese momento, ya sea con uno mismo, uno misma o en pareja. Bueno, primero quiero darles gracias por invitarme a este podcast. Hubo muchos feedbacks que son muy importantes, gracias a Cintia. Yo les diría pues que disfruten, es su cuerpo y que exploren en sí, que busquen límites también, que no sean dañinos para ellos o para otras personas, que si tienen preguntas y quieren respuestas, vayan con gente de fiar, con gente que se sienten cómodas, no que vayan con cualquier otra persona. Y sería bueno con gente que un poquito adulta y con mucho más conocimiento. Tal vez Cintia sería una buena gurú para eso. Cosas, ¿verdad? Gracias, lo de gurú no tanto, pero gracias. Ahí tengo por lo menos me gusta no dar consejos, pero me gusta escuchar y me gusta poder guiar de una manera para hacerlos llegar a un lugar seguro, a un puerto más seguro. Y también no sentirse mal porque se equivocaron por a obtener una información que no era. Más bien es, si se da cuenta que tiene esa información errónea, es cambiarla, pero no sentirse mal que tuvieron esa información errónea, sino más bien cambiarla. Eso sería. Súper, muchas gracias. Agradecemos a todos los que nos escucharon el día de hoy. Igualmente vamos a estar dando más información acerca de esto. Recuerden buscar profesionales en la materia, ya sean sexólogos, sexólogas, sexólogues, cualquier tipo de persona que puedan ayudar con esto. Y también, como yo lo mencioné, si es algo psicológico, pues busquen ayuda también en esa parte psicológica para ver de dónde viene ese problema y si es un problema o si ya es un extremo. Y no, nada más queríamos agradecerles. Nos escuchamos la próxima semana con más temas para esto que es Set de Sexo. Hasta luego. Buenas vibras para todos. Chao.
Te agradecemos por escucharnos y ser parte de nuestra comunidad. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más información acerca de este episodio. Estamos en TikTok, Facebook e Instagram y compartir nuestros episodios para poder saciar esa sed de sexo.